Gloria a Dios. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 10, hablando acerca de las amonestaciones que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios acerca de la idolatría. Capítulo 10, versículo 1, ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición para esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y le pido que sea usted bendiciendo la vida de mis hermanas presentes en este lugar, bendito Dios, los que van a ver esta transmisión en vivo a través de las redes sociales, a través de Facebook, en Ministerio Cristiano, Señor, de Fe y Misericordia, bendito Dios, y los que van a oír a través de este sonido, Señor, en el nombre de Jesús, toque su vida, bendito Dios. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no se hable nada que no sea su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que nos vas a dar un manjar en esta noche, Señor. Gracias por ese manjar de tu palabra, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bien, veníamos viendo en el capítulo 9 acerca de los derechos de un apóstol, ¿verdad? Ahora vamos a ver acerca de las amonestaciones contra la idolatría a la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a iniciar el capítulo 10 acerca de cómo el apóstol Pablo está recordando como ejemplo para cada uno de nosotros como iglesia que los sufrimientos que tuvo el pueblo de Israel por no obedecer a Dios son consecuencia de no obedecer, de ignorar lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que pasó cuando dice ahí que muchos le probaron a Dios. Amén. Entonces a Dios no le agradó, porque Dios dice que no puede ser probado. Entonces por eso es que aquí el apóstol Pablo habla acerca de que todos estuvieron bajo la nube y todos fueron bautizados bajo un mismo espíritu, ¿verdad? Así que allí vamos a meditar esta tarde cómo Dios quiere hablar a nuestras vidas. Iniciamos versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí está, ¿verdad? Así es que el apóstol Pablo dice, porque no quiero. Entonces, el apóstol Pablo, amando a la iglesia, no quiere ver el mismo sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Porque yo no quiero, hermanos, dice, que ignoréis lo que ellos pasaron. Por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Pero quién nos hizo pasar? Fue Dios. Entonces, en su misericordia, dice que no ignoréis eso, dice el apóstol Pablo. Porque así como ellos pasaron el mar, dice, y todos estuvieron bajo la nube, ahora todos nosotros estamos en la misma situación. En el mismo Espíritu de Cristo. Allí estamos pasando y viviendo el tiempo que Él nos va a dar mientras nos vamos con Él.
Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, no podemos ignorar las cosas que pasaron con este pueblo escogido de Dios. Ahora, el pueblo escogido es la iglesia. Y dice que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces Él permitió que todos pasaran el mar y que todos fueran cubiertos con su nube, con su protección, que eso es lo que significaba la nube. Cubrirlos para que en el tiempo de sol, como era el desierto, ellos no sufrieran. Aguantaran el tiempo, porque el calor es grande, ¿no es cierto? Así que por eso que dice él que no quiere que ignoréis que nuestros padres anduvieron bajo la nube y pasaron el mar todo. Ahora en el 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está, ¿verdad? Que Moisés, dice, los bautizó. Todos en Moisés. Porque Moisés fue el libertador que Dios usó para sacar. Entonces por eso dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, que era la protección. Porque a pesar de que al mar muchos le temen, Dios lo usó como protección para ellos. ¿Por qué? Porque cerrando el mar murieron los egipcios. Ninguno quedó vivo. Lo abrió para que pasaran y lo cerró. Entonces dice ahí: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dios utilizó al mar como un arma contra los egipcios. ¿Por qué? Porque iban persiguiendo a su pueblo. Y como Dios protege a su pueblo, Él no quería que le hicieran ningún daño. Entonces por eso es que habla allí que en Moisés, ¿verdad? Luego dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios los sostuvo con el mismo alimento, con el mismo maná a todos, con la misma carne a todos. Porque como ellos pedían carne, Dios les daba. Pero llegó un momento que la ira de Dios llegó. ¿Por qué? Porque ellos siempre renegaron. Ellos siempre probaron a Dios, dice. Así que por eso que dice allí: y todos comieron el mismo alimento. Y todo eso, vamos a ir viendo esa cita, hermana Luisa, allá en Éxodo 14, 22, está eso de que habla ahí en el versículo 1, búsqueme allí. 14, 22 de Éxodo. Y la hermana Anita va a buscar Éxodo 16, 35. 35 de Éxodo. Ahí está donde habla acerca de la nube y que todos pasaron al mar. Por eso 14, 22. Sí, dice la palabra de Dios así: y dos tórtolas. No, ahí está en número o en Levítico. Es en Éxodo 14, 22. Si no, leas el 13, 21, 22 de Éxodo siempre. 13, 21. Y 22. La palabra de Dios dice que el versículo 13, 22 de Éxodo 21, 22. 22 dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahí está el objetivo de que todos pasaron bajo la nube y sobre la columna de fuego, ¿verdad? Ahora la otra cita ahí, mi hermana, Éxodo 16, 35. Ahí habla acerca del alimento espiritual. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra. Había maná, comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
Vaya, entonces ahí estaba, todo lo que estamos hablando es un recordatorio de lo que sufrió el pueblo de Israel, de todo lo que pasó, y eso dice que es como ejemplo. Sigamos en el 4 ahí. Dice, y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está, ¿verdad? Que la roca donde estaba esa agua de vida, donde ese pueblo se quejaba porque tenía sed y no había agua en el desierto, el agua ahí estaba, el pan ahí estaba, solo había que pedirlo. Pero a modo de no ponerse en contra de Dios, ¿qué es lo que hicieron ellos? Al quejarse, me provocaron a ira, dice. Por eso es que dice ahí, y todos bebieron la misma bebida. 20:11, hermana Luisa. La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que veamos esa cita de 20:11 de Números. Mi hermana Lita, Éxodo 17:6. La palabra de Dios dice en el libro de 20:11 de Números, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí estaba, hermana Lita, 17, de Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña, en Horeb, y golpeará la peña, y saldrán de ella aguas, y beberás. El pueblo y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Vaya, entonces ahí está hablando de cómo Dios les proveyó, ¿verdad? Amén. Ahí están las citas de cómo Dios les proveyó de esa agua cuando ellos tenían sed. Pero hablando no solo de esa agua material, sino del agua espiritual. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién los seguía? En la nube los seguía Dios, el poder de Dios. Y esa roca era Cristo, la que se iba a golpear, la que Moisés, con el poder de Dios en esa vara que golpeara esa peña, allí iba a salir esa agua. Allí nos iba a proveer, allí iban a ser ellos saciados de sacer. Lo mismo que usted y yo vamos a ser saciados por la fe en el poder de Dios. Amén. Cuando usted y yo no tenemos nada. Sí, amén. Entonces aquí eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque tomaron de la misma agua. Y esa agua era Cristo, dice ahí, ¿verdad? Amén. Eso es lo que está diciendo. Dice, bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Por qué? Porque allí leímos de que Él iba a estar en esa roca, ¿verdad? Eso es lo que dice la cita. Allá en Éxodo 17:6, que dice, y yo voy a estar en esa peña, que es la peña de Horeb. Ajá, entonces es Cristo mismo, es Dios mismo, proveyendo esa bebida espiritual. Así que por eso es que habla que fueron bautizados en la misma nube, en el mismo mar, y bebieron de la misma agua, de la misma bebida espiritual, dice ahí, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así es que tenemos bien claro ahí, ¿verdad? De que como el apóstol Pablo nos va comparando ese tiempo que ellos pasaron, pero ellos siempre murmuraban, y a Dios no le gustan las murmuraciones, porque ya vamos a ver más adelante las otras citas. Váyanse preparando ahí, hermana Luisa, Números 14:20, y mi hermana Lita el 11:4, pero sigamos en el 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, dice, postrados en el desierto. Allí está, ¿verdad? Que algunos renegaron, algunos murmuraron, y por eso dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Cuál fueron ellos? Los que murmuraron, que querían irse para Egipto, por lo cual quedaron, dice, postrados en el desierto.
Vaya, hermana Luisa, tiene la cita 14, 29 de Números. Mi hermana Lita, el Números 11. 29, la palabra de Dios dice en el libro de Números 14, 29, dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ahí está que murmuraron, ¿verdad? Por eso que dice, pero de los más de ellos no se agradó lo que hicieron, porque ellos estaban ahí murmurando de que a morirse en el desierto, que estaban mejor allá. Vale, sigamos en el 6 y mi hermana Linda busca el 11:4 de Números. De 20 años, todos los días, de 20 años para arriba murmuraron para los... Ajá, y se quedaron ahí postrados en el desierto. Más estas cosas, en el 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así es que ahí está, que estas cosas que el apóstol Pablo está recordándonos es para que nos sirva de ejemplo, que no caigamos en ese mismo error, que si estamos buscando de Cristo, que lo hagamos de todo corazón y no estemos renegando, que no murmuremos, que cuando nos vienen las pruebas, murmurar. No, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Si ellos iban en prueba en el desierto, porque Dios así lo quería probar. Pero dice aquí que mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vaya, ¿qué es la codicia? Es el deseo desmedido de tener más. Esa es la envidia, la codicia. Codiciar lo que otro tiene, ver que otro supera. Hay una historia que estuve leyendo hoy en Facebook, donde dice de que una viuda estaba allí y era próspera y todos la admiraban porque era de buenos modales, educada, no tenía envidia ni resentimiento con nadie ni con la vida, entonces era feliz. Pero dice que alrededor de ellas había un montón de gente envidiosa. Entonces dice de que una vez se les ocurrió a las envidiosas que tenían envidia llevarle un regalo. Y dice que en una caja echaron un montón de insectos, entre ellos serpientes, gusanos, y le envolvieron y se lo fueron a dejar ahí. Y dice que ella, cuando vio la caja, dice que con temor, porque no sabía quién la había llevado, vio y la levantó y casi la muerde una serpiente, una víbora de las que ella vio. Entonces dice de que quedó pensando quiénes eran. Al final dice que averiguó que quienes le habían mandado eso y eran las gentes envidiosas que no pasaban de lo mismo, que ellas no tenían nada y tenían resentimiento con la vida, lo que ella no tenía. Entonces dice de que lo que hizo ella fue conseguir unos perfumes o lociones, dice, de olor fragante, dice ahí, un buen olor. Y dice que se lo llevó, dice, a cada una de ellas. Y dice que les dijo eso. Vaya, les digo, aquí les traigo yo un agradecimiento a lo que ustedes me llevaron. Porque yo estoy agradecida con Dios y con la vida por todo lo que me ha dado. Y no deseo nada, ni codicio nada de los demás, ni tengo envidia de nadie. Así que en agradecimiento, y ustedes si necesitan, yo les traigo algo, aunque sea humilde, pero se los traigo. Así que así está la respuesta de lo que tenemos que hacer. Usted no va a pagar así, es correcto. No va a pagar con la misma moneda. Exacto. Entonces, eso es lo que ella hizo. Quiere que nosotros amemos a aquel que no nos ama. Entonces, eso pasa y en todos lugares y en todo tiempo hay desajustes. Si ven que alguien se está superando, si ven que alguien le está yendo bien, no le gusta. Yo quisiera tener eso. Para mí me queda bien eso, a mí me luce eso. Entonces, pero como no es como uno dice, ¿verdad? Sino como Dios dice. Entonces,
estas mujeres tenían una gran envidia. Entonces, este es lo que dice ahí. Dice, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué le querían hacer a la señora? Una cosa mala, ¿verdad? Querían que la serpiente nos mordiera. Entonces, dice ahí, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ahí está, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser como ellos. Si ellos fueron así, nosotros no vamos a ser así. Nosotros vamos a aportarnos diferentes como ejemplo para los demás. Por eso dice que eso fue escrito como un ejemplo, para que no nos pase a nosotros. Eso es lo que dice. Veamos ahí, hermanaditas. Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos irá a comer carne? Ayer. Entonces ahí está, ¿verdad? Que el deseo de ellos no es que fuera malo que ellos desearan comer carne, porque al final Dios les la dio. Amén. Pero lo malo que hicieron fue en su corazón desear volver atrás por el pecado, apartarse de Dios, a seguir esclavos de Egipto. Eso es lo que Dios ve. Entonces, por eso es que dice ahí en el 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar se levantaron, ¿verdad? Eso es lo que dice. A jugar, sí. Entonces así querían ellos estar. Entonces eso no le pareció a Dios. Veamos, hermana Luisa, Éxodo 32:6. Entonces Dios no quiere eso, porque que el hombre sienta ese deseo de decir, estaba mejor en tiempos atrás. ¿Por qué? Porque es como querer volver al mismo error, al mismo pecado. 32:6 de Éxodo. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 32:6, dice así: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? Que está escrito que el pueblo después de eso se sentó. Ahora, pero ahí dice que hay idolatría, ¿verdad? Entonces holocausto, dice. Sí, exacto. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, volvieron a hacer lo mismo que muchas veces se hace en la iglesia universal. Sí. ¿De qué? Que vienen de mí, sí, después siguen lo mismo. Y en la casa está la cerveza. Exacto. El lugar, después de eso. Lo mismo. Entonces la idolatría es igual. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno por querer agradar al familiar que vino de lejos. Sí, por no despreciarlo. Perdió el sacerdocio en su casa. Sí. Y aquel, como viene con maña del mundo, sí. Ahí donde están los cristianos, que tal vez no ha habido cerveza, pero como vinieron aquellos familiares. Mételas, botellas. Están igual. Entonces, por eso le digo, la idolatría siempre está. Sí, así es, correcto, pero a veces el cristiano le da igual. Al otro le da igual. Pero lo otro porque así ha sido enseñado, ¿verdad? Pero el cristiano que supuestamente... no va a permitir eso. Por eso, pero el cristiano que está convencido no va a hacer eso. No va a permitir eso. Exacto. Él va a decir al familiar, yo te amo, pero no. Sí, vamos al culto. Eso es lo que tiene que hacer. Así es, correcto. No va a permitir que venga otro. Pierde la autoridad. Así es, correcto. Que saben lo que está. Entonces, eso es lo que está diciendo. Sigamos avanzando. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Búsqueme esa cita, hermana Luisa, allá en número 35. 25. 25. Sí, donde dice que cayeron 23,000. ¿Y 25 qué?
25, búsqueme por ahí, creo que como el 9, que aquí dice que de 25 del 1 en adelante, habla de cómo ellos fornicaron. La palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 25, versículo 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Vaya, entonces ahí estamos viendo en el versículo 8, ¿verdad? Donde dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. Aquí dice que menos, para 23,000, dice aquí. Si usted lee ahí, dice 23,000, pero allá está diciendo que habían más, ¿verdad? Ah, exacto. Entonces aquí está el punto donde, imagínense, por la fornicación, ni forniquemos, dice, porque esa fornicación no solo puede ser, ajá, pues, pero fue por la ira de Dios, provocar a Dios a ira. Como lo provocamos a veces. Exacto. Y después no queremos aceptar lo que viene. Porque dice, Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo predico, si yo voy al culto, si yo te gano alma. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Como ejemplo, poniendo por obra la palabra. Versículo 9, sigamos avanzando para lograr llegar. Ni tenemos, dice, al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Ni tentemos al Señor, ¿verdad? Y perecieron por la serpiente. Vaya, ahí está esa cita. En el número siempre, 21, 5 y 6, ahí está. Leámosla, hermana. 21, 5 y 6, la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 21, versículos 5 y 6, dice así. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestras almas quieren fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vaya, entonces ahí está como es que el pueblo fue castigado. ¿Por qué? Por tentar al Señor. Como también dice, algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, eran mordidos, murieron varios, dice ahí. En el 10 sigue diciendo acerca de la murmuración. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto, por el destructor. Vaya, ahí te cita, ahí mismo, número 16, 41 al 49 dice que está. Ahí está donde dice, ni murmuréis. Entonces, ese ejemplo es para que usted y yo no murmuremos, ¿verdad? Que no hagamos como ellos. Porque, ajá, Éxodo 16, 41 al 49 está eso. Ah, en Éxodo. Sí, no, número 16, 41 al 49. La palabra de Dios en el libro de Números 16, capítulo 16, versículo 41 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron contra Aarón y Moisés. Murmuraron. Ajá, contra los sacerdotes. Y eso es que termina hasta ahí el 49, dice, pero sigamos avanzando ahí en el 11. Quiero llegar al versículo 13. Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a quienes estamos hasta ahorita. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que todas estas enseñanzas y todas estas pruebas que ellos pasaron fue debido a las murmuraciones, debido a querer desear de nuevo volver atrás. Todo esto pasó después de que fueron bautizados, dice ahí, ¿verdad? Que todos hemos sido bautizados en Cristo. Y nos está enseñando de que estas cosas no tienen que acontecernos a nosotros, porque para eso están escritas, para que nosotros aprendamos, para amonestarnos, dice a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca de estos hombres que nos han dado un ejemplo de cómo perecieron, de cómo murieron por sus murmuraciones, por el deseo de volver atrás, que se sentían mejor en aquel tiempo, ellos dicen, ¿verdad? Y ahora quieren volver atrás ya cuando Dios los ha llevado
más adelante. Cuando ya han tenido un crecimiento espiritual, ahora quieren dejar eso atrás y volverse al pasado, al pecado. Así que por eso que el apóstol Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando alguien dice, no, a mí no me pasa esto. Anoche lo hablamos, que grandes predicadores han caído. Entonces el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sigamos en el 13 para ver eso mismo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dejémoslo hasta ahí para ver aquí cómo es que dice de que el apóstol Pablo primero nos dice ahí en el 12 de que el que esté firme, que mire o que esté atento, que no vaya a caer cuando la tentación llegue. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero dice en el 13, porque las tentaciones llegan, dice, ¿verdad? Pero hasta ahorita dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que sea de otro mundo, sino que algo que se puede resolver. Por eso que dice ahí, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿quién los libra de la tentación? Dios, ¿verdad? Porque dice que, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino, dice, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está bien claro, ¿verdad? Que la gloria sea para Dios, que cuando la prueba llega, ustedes y yo estamos confiados en que esa prueba no va a ser más de lo que usted y yo no podamos resistir. Y Dios mismo dice que es fiel, porque junto con la prueba, ahí va a poner la salida a ese problema, a esa necesidad, a esa enfermedad. Entonces, pero hay que creerle a Dios, ¿verdad? Porque dice, no os dejará ser tentado más de lo que no podemos resistir. Entonces, usted y yo vamos a ser probados. Porque ahí no dice que no vamos a ser tentados. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ajá. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Verdad que eso es igual allá en Jeremías cuando dice de que junto con la llaga da la medicina? ¿Por qué? Porque él mismo dice que junto con la tentación va a dar la salida, va a dar la respuesta a ese problema. Porque no estamos libres de no caer en la tentación. Exacto, por eso que el apóstol Pablo antes dice, ¿verdad? El que esté firme, mire que no caiga. Terminemos en el 14. Dice, por tanto, amados míos, oíd de la idolatría. Ahí está, ¿verdad? Hablando de que mejor cuando Dios le dé el discernimiento de su Santo Espíritu, que mire que la tentación se acerca, huya. Que la idolatría, que la fornicación, que todo es que nos aleje. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Entonces cuando veamos que el pecado se acerca, que la tentación viene, porque de alguna forma va a llegar. Quizás de donde usted no se espera. Y ahí viene y como usted dice, no, es que es mi amigo, es que es mi hermano, es que es mi familia, que viene a Estados Unidos y trae algo, hay que obedecerle. Ahí llega la prueba. Y cae. Ahí es donde se va el versículo, y estar firme. Sí, pero Dios le ha dado, dice allí, junto con esa tentación, junto con esa prueba, la salida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que no caiga, dice. Exacto, porque esa prueba tiene su salida. La puede vencer, eso es lo que le dice, pero ¿cómo? Que Dios es fiel, dice ahí, que Él es el que no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos soportar. Así que dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Ahí está la palabra, hermanito. Que la gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios siempre habla en nuestra vida para que nosotros tengamos ese cuidado de no caer cuando veamos que la tentación se aleja, que la idolatría o el pecado, huyamos. Porque no sabemos por qué parte puede llegar.